Los viajes en el tiempo ya son posibles. Quizá no como nos gustaría o como la ciencia ficción nos ha hecho imaginar, pero la astronomía nos permite ver al pasado con física sencillita. Bueno, sencilla para algunos quizá, como para nuestro invitado del día de hoy. En este episodio hablamos con el doctor en astrofísica colombiano Santiago Vargas Domínguez, un apasionado de la astronomía, la comunicación y especializado en estudiar nuestro Sol. ¿Sabías cuál es el problema del calentamiento de la corona solar? No, nosotras tampoco sabíamos, pero hoy aprenderemos más de este ilógico fenómeno. ¿Cómo se estudia el Sol? ¿Cómo funciona un termómetro infrarrojo? ¿Astrónomos alienígenas y clima espacial? Imágenes del James Webb y la importancia de la comunicación científica. Empecemos. Hola, somos Diane, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola Santiago, bienvenido a Epistemas, es un gusto para nosotros tenerte aquí. Como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta, y esa pregunta es ¿quién eres tú? ¿Quién es Santiago Vargas Domínguez? Bueno, primero déjenme darles un especial agradecimiento porque de verdad que tenía muchas ganas de hacer parte del podcast. He visto varios de los podcasts y creo que es un espacio fascinante para dar a conocer no solamente temas de investigación, sino tal vez lo más interesante es la vida de científicos y científicas y su trasegar por este mundo de la investigación y la pasión que tenemos y compartimos hacia la ciencia. Así que encantado de estar acá. Y bueno, la respuesta a esa pregunta puede ser tan compleja como uno quiera, ¿no? Porque es difícil conocerse a uno mismo. Es decir, yo sé que soy una persona apasionada por lo que hago, que pongo todos mis esfuerzos en eso que quiero lograr, que ha recorrido varios países del mundo, he conocido diversas culturas. Eso también me encanta porque me retroalimenta. Creo que me siento hasta cierto sentido ciudadano del mundo. Y por eso creo que la visión que tengo desde el trabajo de investigación que hago en astronomía, pues me permite estar en diferentes partes del mundo y también tener una visión así, no solamente del entorno más cercano, sino del entorno universal. Así que soy un soñador en el sentido de que me gusta pensar en cosas que pueden existir en otras partes del universo y me gusta indagar sobre esos aspectos que probablemente no seamos capaces de resolver en el tiempo cercano, es decir, en nuestra generación, pero bueno, en algún momento lograremos responder esas grandes preguntas. Así que, en pocas palabras, soy un apasionado por lo que hago, me encanta la ciencia, me encanta contar la ciencia y me encanta que la gente también se apasione por la ciencia. ¿Y toda esta pasión por la ciencia te surgió desde niño? ¿Te recuerdas algún momento en el que empezaste a darte cuenta que esto te encantaba? ¿O cuándo fue? ¿Cómo empezó? Creo que desde que tengo uso de razón siempre quise ser científico. De hecho, mi madre guarda unos cassettes de grabaciones que nos hacían a mi hermano y a mí cuando éramos muy pequeños, tendríamos unos 3 añitos, mi hermano 4, y hay una grabación ahí donde me preguntan qué quiero ser cuando grande y apenas ahí a media lengua digo que quiero ser científico. O sea que eso es antes de que tenga mis primeros recuerdos de haber hecho algo en ciencia o leído un libro. O sea, de hecho es algo que no recuerdo haberlo dicho, pero ahí está grabado. Y eso pues para confirmar que sí tenía un interés particular por la ciencia, aunque no sé si sabía qué era la ciencia y qué significaba ser científico, pero seguramente estaba rodeado de un entorno en donde habían muchos libros de ciencia. Mi padre tenía o tiene una biblioteca enorme de libros científicos y ahí empecé yo como a acercarme a dibujos, fotografías del universo y yo creo que eso me fue empapando de un entorno en donde para mí era natural querer hacer ciencia. Nunca dudé que quería hacer ciencia y siempre fue como un camino que fue surgiendo sin pensarlo. O sea, no tenía entre mis planes otra cosa, en verdad. Aunque no te recuerdes, hay pruebas. Sí, qué Las hay. interesante. Sí, se están borrando porque, claro, estos cassettes ya tienen mucho tiempo y está pendiente de pasarlos pues a digitalizarlos Digitalizarlo. y que no se pierdan. Sí, eso lo Sí. tengo que hacer este año. Ala, sí, porque qué recuerdo tan bonito y qué interesante que literal no te recordás de en qué momento dijiste eso,
pero Mm. estuviste en un ambiente, como decís, tan lleno de ciencia que solo fue la decisión natural. Bueno, eso. Yo no sé si sabía que era Sí, sí. científico cuando tenía 3, 4 años, la verdad. Pues yo creo que uno se imagina, o bueno, y por lo que uno ve, por ejemplo, en la televisión, las caricaturas, el típico científico en su laboratorio con una bata, despelucado, pero creo que eso me gustaba esa, esa caracterización del científico porque era de alguna manera un ser diferente, ¿no? Que se salía de los estándares y que por su cabeza imaginaba cosas sorprendentes que probablemente para el resto eran locuras, pero esa locura creo que me llamaba la atención desde esa temprana edad. Bueno, y ciencia realmente es algo muy amplio, ¿no? Entonces, y mencionaste que mirabas en los libros fotos del universo y eventualmente estudiaste física y astrofísica, entonces, ¿siempre fue entonces ese amor por el universo? Sí, bueno, otra parte importante de la historia es que desde muy pequeño mis padres todos los fines de semana nos llevaban junto con mi hermano al planetario de Bogotá. El planetario en Bogotá es bastante grande, es uno de los más grandes en Latinoamérica y en ese momento pues empezaron a hacer cursos de astronomía y entonces mi papá pues nos metía en cursos, íbamos a las funciones del planetario. Recuerdo que muchas veces nos quedábamos dormidos ahí con mi hermano viendo hacia arriba, terminábamos con un dolor de cuello tremendo, pero aún así seguíamos yendo todos los sábados y pedíamos que nos llevaran porque nos encantaba ver esas imágenes y cómo el planetarista explicaba qué veíamos, todas las constelaciones, la mitología detrás de cada una de ellas. Esos son vagos recuerdos que tengo, pero que seguramente me fueron guiando pues hacia la astronomía y obviamente como muchos astrónomos de mi generación, pues es invaluable la contribución de Cosmos, ¿no? La serie de televisión, el libro de Carl Sagan. Eso a mí me inspiró muchísimo y sé que en mi generación, pues yo me atrevería a decir que más de la mitad, un número enorme, estamos inspirados por esa serie de comienzos de los años 80 que marcó no solo una generación, sino sigue marcando generaciones, ¿no? Tengo estudiantes que siguen atrayéndose hacia la astronomía por la serie original de Carl Sagan y por la nueva versión de Neil deGrasse Tyson. Así que eso marcó un punto de inflexión. Y otra anécdota interesante es que con mi hermano pues construíamos pequeños planetarios en tarros de leche en polvo. Entonces les abríamos huecos en las tapas, poníamos diferentes tipos de tapas, poníamos un bombillo adentro y proyectábamos en la habitación y llamábamos a los amiguitos del barrio para hacerles funciones de planetario ahí en nuestra casa. Entonces les contábamos sobre lo que veían, teníamos una lamparita con la que iluminábamos estrellas, todo eso a una temprana edad. O sea, tengo un vaguísimo recuerdo de eso porque estamos hablando de que yo tendría unos 6 años, más o menos, 6, 7 añitos. Así que me transformó tanto el planetario en Bogotá que esto era como darle la oportunidad pues a los amiguitos del barrio que no estaban interesados en el tema de que pudieran tener un acercamiento hacia esas historias del cielo y claro, para poder dar esas funciones teníamos que empaparnos de mucha información y eso pues motivó que consultáramos, que revisáramos bibliografía, etcétera. Ojo porque en esa época no había internet, ¿no? Entonces tenía uno que esperar a que llegara la revista de astronomía que típicamente la vendían en la droguería de la esquina o en algún lado. No teníamos la posibilidad que tienen ahora los niños y niñas de meterse a internet y ver las imágenes casi que en directo del telescopio espacial James Webb, ¿no? Sí. O sea que sos comunicador científico desde niño, así convenciendo a Sí, los yo del pienso barrio. que exactamente, sí, yo siento que esa chispita de contar historias la he tenido siempre y luego probablemente surgió el interés en formalizar esos conocimientos ya dedicándome a la astrofísica. Me encanta lo que resalta la importancia de acercar a los niños a estas actividades científicas, porque al final, como dicen, no me recuerdo quién fue el que dijo que todos nacimos siendo científicos, ¿no? No sé si fue Carl Sagan también, ¿no? Sí, sí, Pero, sí, y luego perdemos como esa fascinación, ¿verdad? Que ajá. de hecho él mencionaba que en los colegios, típicamente, cuando él iba a dictar conferencias, los niños y niñas de primaria tenían un montón de preguntas, eran súper curiosos, y de repente cuando hacían la transición, más o menos a una edad de 11 12 años y pasaban a la secundaria, como que algo pasaba, había ahí como algo que se apagaba, y entonces ya tenían menos preguntas, ya como que se aburrían. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es ese problema o ese punto de inflexión que tenemos que atacar para no perder esa capacidad de sorprendernos, de hacernos preguntas y de ser curiosos, que se va perdiendo con el tiempo y tenemos que alimentarla de alguna manera?
Y antes de seguir hablando de la comunicación científica, otro factor a veces que es muy importante en la STEM para quienes estudian STEM, lamentablemente, ¿no? Porque creo que nos limitamos un poquito por esta razón, es que muchas personas que se interesan por la ciencia tienen familiares que son científicos o ingenieros. ¿Es este tu caso? ¿Alguien en tu familia también era astrofísico o algún otro tipo de ciencia? Bueno, en mi familia, de parte, por ejemplo, de mis abuelos, es más del campo artístico. Y mi padre sí se fue un poco más hacia las ciencias naturales, hacia la química y las matemáticas. Entonces, por ahí yo creo que viene, yo creo que mi padre, pues, se vio como reflejado en mi hermano y en mí y quiso como empaparnos de la mayor cantidad de información en torno a la ciencia, la química, la matemática, la física. Y luego ya fuimos nosotros a una temprana edad que por nuestra propia cuenta seguimos el camino. Entonces ya prácticamente nos tenían era que parar para que no estuviéramos ahí pegados a libros y a buscar información y haciendo experimentos y haciendo cosas en la casa porque construíamos como pequeños instrumentos. Recuerdo que construimos una pequeña máquina para limpiar bolas de caucho, otra para aspirar. Eran cosas muy sencillas, con elementos muy sencillos, cartones, bolsas de plástico, etcétera, pero sí había una curiosidad por inventarse cosas. Y eso pues es como una aproximación directa hacia la ciencia, ¿no? Buscar la manera de descubrir cosas, pero también inventarse la manera de responder preguntas. Entonces, eso es lo que venimos arrastrando, porque mi hermano también es científico, él hizo física y matemáticas, y los dos hemos ido por ese camino de profesionalización, pero no hemos perdido esa capacidad de sorprendernos y esa curiosidad que teníamos desde niños. Vamos a tener que invitar a tu hermano al podcast también, entonces. Muy bien. O sea que contigo no vale realmente la pregunta de ¿en algún momento se te ocurrió estudiar otra cosa que no fuera lo que estudiaste? No, aunque bueno, vale un poco la pregunta porque dentro de la ciencia sí me gustaban muchas cosas. De hecho, los primeros libros, aparte de astronomía, que leí eran libros de, por ejemplo, paleontología. Me gustaba mucho la paleontología, me gustaba mucho la oceanografía, la geología. Entonces sí, hubo un momento en el cual como que tenía sobre la mesa varias posibilidades. Cuando terminé mis estudios de pregrado en física, sí tuve la motivación al menos de irme por alguna línea que no fuera la astronomía. Entonces, de hecho, alcancé a hacer cosas de física médica, exploré nuevamente la oceanografía, pero ya finalmente, en un tiempo muy corto, dije, no, lo mío es la astronomía y ya me fui por ese camino. Pero sí alcancé a dudarlo por, no sé, algunos meses, diríamos. Muy poco, muy poco. ¿Y qué fue, digamos, dentro de la física y que exploraste estas otras áreas, médica, oceanografía, y luego dijiste, bueno, astro, eso es lo tuyo? Pero la astrofísica también es algo súper amplio, ¿no? Y tú te especializaste en el sol, ¿no? En el sol, sí, esto sí llegó casi que por una suerte de coincidencias, porque inicialmente, pues yo empecé en el pregrado que hice en física a trabajar en un área de la astronomía para hacer mi tesis de grado. Entonces ahí empecé a trabajar en un tema que eran estrellas de neutrones y hacer un modelo del campo magnético de la estrella de neutrones, etcétera. Entonces mi visión de la astronomía en ese momento sí era la que iba dirigida como hacia esos objetos fascinantes en el universo, ¿no? Agujeros negros, estrellas de neutrones, incluso galaxias, pero jamás, jamás me imaginé dedicarme a estudiar el Sol. Entonces estamos hablando de la época cuando terminé mi pregrado. Después me fui de Colombia y en el Instituto de Astrofísica de Canarias empecé una maestría en astronomía y allí pues profundicé en galaxias principalmente. Entonces estudiábamos galaxias y dentro de las galaxias pues sabemos que hay estrellas, pero esas estrellas pueden ser de diversa índole. Pueden ser estrellas que están naciendo, estrellas jóvenes, estrellas viejas o que ya murieron. Y eso entonces se llama población estelar en galaxias. ¿Cómo se distribuye la población en una galaxia? Algo muy parecido a pensar en una ciudad, cómo se organiza la población y pues cuántos niños hay entre tal y tal edad, cuántos adultos, adolescentes, etcétera. Esto de alguna manera es una forma de categorizar lo que pasa en una ciudad. Pues en las galaxias es igual. Uno estudiando la población de estrellas sabe esa galaxia cómo ha evolucionado y también cómo va a evolucionar en el futuro. Entonces para mí eso era fascinante. Estuve 2 años trabajando en eso y muy contento, pero cuando terminé no tenía la opción
o bueno, en ese momento no tenía la opción de seguir haciendo doctorado con una beca en ese campo de investigación. Y de repente surgió de la noche a la mañana una beca para estudiar el sol en un proyecto pues por 4 años con una financiación muy buena y entonces pues tenía que pensármelo, o eso o nada, o tener que esperar más tiempo y pues no saber las condiciones para ver si podía obtener otra beca. Y bueno, hablé con el investigador principal y él me dijo, mire, la gente como que no le para muchas bolas al sol. Esto que les estoy diciendo sucedió hace 20 años y hace 20 años en verdad la gente como que pensaba que los que estudiaban el sol no eran astrónomos. Le preguntaba, ¿y usted qué hace? No, yo soy astrofísico solar. Ah, no, usted no es astrónomo, porque uno se imagina que el astrónomo trabaja de noche y el astrofísico solar pues tiene que estudiar el sol. Pero luego uno decía, pero claro que es astronomía, porque el sol es el astro más importante para los seres humanos. De hecho, no solamente es astronomía, sino probablemente lo más importante y lo que más nos afecta de la astronomía es lo que podamos aprender del sol. Y ahí entonces empecé a pensármelo y dije, uy, sí, me interesa porque ahí puedo aplicar mucha física. Yo creo que el Sol es el laboratorio astrofísico más importante que conocemos. Allí tenemos física fundamental, física moderna, mecánica cuántica, campos magnéticos, plasmas, altas temperaturas. O sea, toda la física está reunida ahí en el Sol. Y eso fue un desafío y de un momento a otro, muy rápido lo decidí y dije, comienzo mis estudios de doctorado en astrofísica solar y a la fecha pues ya llevo 20 años estudiando el Sol y muy contento porque el área de investigación que se llama heliofísica es probablemente la que más crecimiento ha tenido en la historia reciente. Las misiones más desafiantes que hoy por hoy existen son las que están en este momento muy cerca del Sol y fíjense ustedes que se lanzaron hace apenas 3 años. Nunca antes habíamos hecho una misión tan desafiante, no porque no quisiéramos ir al Sol, sino porque era un desafío en cuanto a los materiales para soportar esas temperaturas, los instrumentos. O sea, es más fácil enviar algo a los confines del sistema solar que enviarlo al Sol, que está aquí a la vuelta de la esquina. Aunque hemos estudiado el Sol desde hace mucho tiempo, es apenas en el 2018 y 2020 que se lanzaron las misiones que han llegado más cerca al Sol, la Parker Solar Probe y el Solar Orbiter. Este último, de hecho, rompió el récord pasando a una distancia de apenas 77 millones de kilómetros del Sol, más cerca que el planeta Venus, y tomó la fotografía más cercana al Sol que tenemos hasta el momento. Me parece muy interesante que hubiera quienes pensaban que estudiar el sol no era astrofísica o no era parte de esto. Así es. Y tal como dices, el sol, al final el sol es lo que a muchas civilizaciones más les llamaba la atención, ¿verdad? Que es esa gran cosa Sí, que sí. vemos ahí antes de saber lo que hoy sabemos. Y ahora que lo mencionas, me recordé que hace poco, quizá una de estas misiones que mencionas, salió una nueva imagen de, no sé específicamente qué, tú me corregirás, pero algo, la imagen más cercana que tenemos del sol, ¿no? Hace Sí, poquito. así es. La vi, Sí, sí, tuve sí. un flashback a mi infancia. Recuerdo mi papá me había comprado un libro de Disney y la NASA y me acuerdo que yo solía dibujar el sol de niña como cualquier niño y niña lo dibuja, ¿no? Un circulito y líneas Los saliendo. rayitos. Ajá. Y recuerdo que vi ese libro y era en ese entonces, en los 90s, como la imagen más cercana que teníamos del sol de ese momento y se miraban como, no sé, como un pelito cuando te lo paras con gel, algo así se Sí. miraba alrededor. Entonces yo me acuerdo que empecé a dibujar el sol así como lo vi en el libro de la NASA y hace poco que vi esa imagen nueva, dije, ay, Ujú. me recordé a mi infancia. Sí, no deja de sorprendernos el Sol. La rana se refiere a esa imagen del Solar Orbiter que te contábamos, tomada en marzo de este año, 2022. Porque pese a que, como tú bien mencionas, absolutamente todas las culturas que han existido en la humanidad han tenido al Sol como el astro más importante, hemos pasado de adorarlo a querer estudiarlo y ahora tratar de entenderlo y predecir su comportamiento. Y eso no es casualidad, eso es porque sabemos que nuestra vida depende directamente del Sol. Todos nuestros ciclos o la mayoría de nuestros ciclos están asociados al Sol y nuestra cultura, ¿no? Pues los momentos de cosecha, siembra, el calendario, bueno, prácticamente en la historia de la humanidad, todo lo que hemos avanzado como cultura, o un gran porcentaje, se lo debemos al sol, al movimiento aparente que tiene el sol en el cielo. Y bueno, eso pues es innegable y seguiremos haciendo estudios del sol porque todavía lo que no sabemos es mucho más amplio que lo que sabemos. Pese a que lo tenemos acá muy cerquita, hay muchísimas preguntas en torno al sol, a cómo funciona el sol.
La verdad es que aquí entran preguntas. A ver, porque vamos a ordenar un poquito la cabeza. Como dijiste, algunas de las misiones más Desafiantes. desafiantes. Sí, Las más sí. desafiantes son las que son hacia el sol, por lo mismo que dijiste, los materiales que necesitas, que tienen que ser resistentes, etcétera. Incluso a nosotros de chiquitos nos dicen, no mires para el sol porque, o sea, te vas a lastimar los ojos. Entonces, ¿cómo realmente se logra estudiar el sol? Claro, antes no sabíamos de muchos de los riesgos que implica el sol. Por ejemplo, observarlo directamente sin la debida protección, pues nos puede causar daños irreparables en la visión. Muchos científicos y muchos de los que observaron el sol en la antigüedad, pues tuvieron esos problemas y terminaron sus días completamente ciegos. Entonces se utilizaban algunas técnicas para poder un poco filtrar esa cantidad de luz. Entonces, típicamente, muchos científicos reportaban cómo observaban el sol, por ejemplo, en incendios, porque en los incendios se elevaban grandes cantidades de humo negro y eso era como un filtro que disminuía la cantidad de luz que llegaba. Pero también utilizaban piedras o gemas semipreciosas. Entonces, materiales opacos que se ponían en los ojos para disminuir un poco la cantidad de luz. Pero realmente estos métodos no eran métodos muy buenos. La única forma que tenemos hoy de observar al sol de manera segura es utilizando unos filtros que bloquean el 99.9% de la luz solar. Prácticamente son como espejos, reflejan prácticamente toda la luz solar y solo dejan pasar una delgadísima emisión o luz solar que no afecta la visión. Y otra forma también es por proyección, que es la que utilizó Galileo hace 400 años con su telescopio. Obtenía la imagen del sol que se proyectaba en una pared y ahí entonces tenemos una observación de forma segura. Pero valga la alerta aquí para que ninguno de los que nos está escuchando, nadie, observe nunca el sol ni de manera directa, sin la debida protección, ni reflejado en el agua, por ejemplo. Mucha gente también utiliza gafas para salir a la playa y se pone una gafa encima de la otra, como si eso bloqueara más y más y más, pero aunque tuviera, no sé, 1.000 gafas enfrente, seguiría teniendo un alto riesgo de quemaduras por el sol. Entonces, ¿cómo hemos estudiado el sol? Pues antes de manera muy artesanal, llamémoslo así, y ahora de manera muy profesional porque tenemos telescopios específicamente hechos para observar el sol. Son telescopios solares que no sirven para otra cosa, sino para apuntar y ver al sol. Y tenemos estas dos misiones, una de la Agencia Espacial Europea, que se llama Solar Orbiter, y una de NASA, que se llama Parker Solar Probe. Ambas están orbitando el Sol muy cerquita, más cerquita que el planeta Venus. Y estamos esperando todavía resultados porque empezamos a entrar en una fase en donde el Sol es más activo y vamos a llegar a un máximo de actividad solar en unos 3 años. Esto no es algo para alarmarse, es normal. El Sol tiene un ciclo de 11 años y estamos llegando en un par de años al máximo solar. O sea que estamos muy ansiosos todos los astrofísicos solares porque en 2 años vamos a estar en un momento en el cual vamos a empezar a entender muchas cosas sobre el funcionamiento del Sol. Wow, o sea, cada 11 años más o menos llegamos a este pico, si entendí bien o no. Así es, cada 11 años el Sol pasa por un pico, pero luego decrece, y entonces le llamamos mínimo solar, y luego vuelve a otro máximo solar, y esto es un ciclo muy regular que se descubrió hace unos 150 años y que se llama el ciclo de actividad solar. Si me preguntan por qué 11 años y no 20 o 100, la respuesta es que no sabemos, y es increíble, ¿no? Porque, claro, es una pregunta básica. ¿Por qué el Sol tiene momentos donde es más activo y entonces emite más radiación, más tormentas solares? Se avecina una tormenta solar. ¿Solar? Con tormentas solares nos referimos a lluvias de fotones y materia, como protones y electrones, que escapan del campo magnético del Sol y pueden viajar en dirección a la Tierra, poniendo en riesgo nuestra tecnología. Las tormentas solares se clasifican según su intensidad, siendo las más leves las G1. Si estás escuchando este episodio a inicios de agosto del 2022 y tu GPS parece no estar funcionando del todo, probablemente se debe a una tormenta solar de la cual ya nos advirtieron los astrónomos que llegará el 3 de agosto. Pero que no cunda el pánico. Estas G1 no suelen provocar mayores daños, pero sí pueden interferir con la comunicación satelital. Por lo general, nuestra atmósfera y el campo magnético de la Tierra
nos ofrecen suficiente protección de las tormentas solares. Es más, nuestro campo magnético desvía y agita moléculas en dirección a los polos y nos llega a dar espectáculos como las auroras boreales. Y otros en los cuales como que está más tranquilito, más pasivo, etcétera. Lo que sí sabemos es que depende del campo magnético que está dentro del Sol y trata de escapar, y cada vez que escapa, pues genera mucha actividad en el Sol y en el entorno, y todo esto es lo que denominamos clima espacial, que es una palabra relativamente reciente, pero que a muchos los pone así contra las cuerdas, porque si pasa algo con el Sol y si esa actividad solar influye sobre la Tierra, pues puede afectar la tecnología que hemos construido los seres humanos, los satélites, las misiones espaciales. Así que estamos en un momento crucial del estudio del Sol para tratar de predecir qué va a suceder en el Sol y poder prevenirnos aquí en la Tierra, y eso pues haría o evitaría un desastre económico y un desastre cultural y social en la sociedad actual en la que vivimos, que está dependiendo de la tecnología todo el tiempo. Wow, y tal vez para evitar mitos, o tal vez yo entendí mal, no sé, aclaremos una cosita. Esto, aparte de lo magnético, ¿qué relación tiene con por ejemplo, el tiempo, el clima, Ujú. la Sí, meteorología? claro, muy buena pregunta, porque ustedes seguramente habrán escuchado por ahí que de vez en cuando dice el Sol va a lanzar una llamarada solar y va a subir la temperatura en la Tierra, no sé, 5 grados o 10 grados en promedio. Y bueno, no es tanto así. Realmente el Sol tiene variaciones, pero la Tierra es capaz como sistema dinámico de controlar y, digamos, no hacer que se afecten tanto las condiciones del planeta. Pero sí es verdad que el clima, de una manera u otra, depende del Sol. Sin ir muy lejos, las estaciones dependen del Sol y de la Tierra, cómo recibe esa luz solar. Si está más inclinada, y entonces el Sol le pega más a una zona de la Tierra que a otra, pero las estaciones es una consecuencia directa de la luz del Sol llegando de manera diferente a diferentes partes de la Tierra. Entonces, eso es lo primero. Segundo, el día y la noche es el ciclo más importante que tenemos los seres humanos, y depende del Sol, ¿no? Depende de si hay luz del Sol o no hay luz del Sol. ¿Qué otras cosas dependen del Sol? La formación, por ejemplo, del viento. Me gusta siempre mencionar algo que escuché una vez, y es que conocemos muchos tipos de energía, ¿no? La energía de combustibles fósiles, se habla de la energía eólica, bueno, de todos los diversos tipos de energía, la energía química, por ejemplo, lo que tienen las plantas por fotosíntesis, pero en últimas todas ellas son energía solar. La energía de combustibles fósiles es energía solar que se emitió hace miles de millones de años o millones de años, que recibieron las plantas, y esas plantas transformaron y se la comieron los pequeños animales y los grandes, hasta que llegó a los dinosaurios o los grandes animales, y está almacenada en ellos. Pero es energía solar, esa energía no salió de otra parte que no fuera el Sol. La energía eólica está generada por el viento que se genera en la atmósfera, y ese viento está dado por las diferencias de presión en la atmósfera que dependen del Sol. Cuando el Sol calienta una zona, cambia la presión, cambia la densidad y se genera viento. O sea que la energía eólica es energía solar también. Y así con todos los tipos de energía, menos la energía geotérmica, es la única que no depende del Sol directamente o indirectamente, pero el porcentaje es mínimo, mínimo, mínimo comparado con los otros tipos de energía. O sea que le debemos nuestra energía al Sol, y no solo en la Tierra, sino en todo el sistema solar. Qué bonito, jamás había pensado así. Yo ¿Cierto? tampoco. Y todo lo que has estado mencionando, que resalta tanto la importancia del Sol, no puedo evitar pensar por qué no hay más gente estudiando el Sol, por qué yo no había escuchado que había gente estudiando el Sol, o sea, no se me había ocurrido. Sí, es sorprendente porque, claro, la excusa típica es que la gente le dice a uno, pero si el Sol lo tenemos ahí todo el tiempo, llevamos decenas de miles de años conviviendo con el Sol, y usted está poniéndose a estas alturas a estudiar el Sol cuando pues, ya tenemos cientos de generaciones atrás. Y claro, la cuestión es que no teníamos las capacidades que tenemos ahora para entender tanto la física fundamental, es decir, por ejemplo, la generación de energía en el Sol. Eso se lo debemos a la fusión nuclear, pero la fusión nuclear la empezamos a entender hace menos de 100 años. Es decir, en estos últimos 100 años hemos construido toda esa base teórica para entender cómo funciona el Sol, y apenas en los últimos 50 años la base instrumental, satélites
que en el exterior pueden estudiar el sol de manera directa. O sea que llevamos realmente unas 2 o 3 generaciones tratando o empezando ese camino para entender de verdad el sol. De ahí para atrás, pues claro, sabíamos muchas cosas del sol, pero las preguntas eran muy amplias porque incluso ahora lo siguen siendo. De hecho, voy a resumirles en 3 grandes preguntas del sol. Una, ¿por qué el sol tiene ese ciclo de 11 años? Segunda, ¿cuándo el sol va a emitir una tormenta solar? Puede pasar en este momento mientras hablamos, el sol puede estar emitiendo una tormenta solar que puede afectar a la Tierra mañana o pasado mañana y no lo sabemos, no sabemos cuándo el sol va a lanzar una gran, típicamente se llaman tormentas solares popularmente. Y otra más, que es tal vez la más intrigante para los científicos, es que a medida que uno se aleja del sol, la temperatura aumenta. Y eso es rarísimo, porque es como si yo me alejara de una fuente de calor y entre más me alejo, más calor tengo. Es absurdo, se sale un poco de la lógica. Pero si tú estás en la superficie del sol y te alejas, la temperatura empieza a aumentar y pasa de 5.000 grados Celsius a 1.000.000 en apenas 2.000 kilómetros. Una cosa loquísima. Es el problema más grande que tenemos en este momento en heliofísica. Se llama el problema del calentamiento de la corona solar. Y no sabemos por qué pasa a estas alturas con todo lo que sabemos de física y con toda la tecnología, pero no sabemos qué está pasando ahí en el Sol. Y por eso estas 2 misiones tienen entre sus objetivos principales descubrir el mecanismo que hace que la corona del Sol sea más caliente que la superficie del Sol. Una preguntita un poco tal vez rápida, técnica. ¿Cómo se miden esas temperaturas tan altas? Bueno, esa historia de cómo empezamos a entender cosas en el universo a través de la observación solar es fascinante, porque gracias al Sol hicimos desarrollos en fotografía. Las primeras fotografías que se hicieron fue para fotografiar eclipses de Sol. De hecho, el cine nace a partir de la idea de poner imágenes del Sol una tras otra para ver la evolución de la corona solar. Entonces es fascinante porque empezamos a desarrollar técnicas para entender el Sol. Y una de ellas es la que se llama espectroscopía. La espectroscopía nos permite, a partir de la luz, yo siempre digo que lo que hacemos los astrónomos es torturar fotones para extraerles información. Entonces, entre más fotones podamos torturar, pues más información tenemos. ¿Y cómo torturamos fotones? Pues, por ejemplo, les ponemos un prisma y cuando los fotones pasan por un prisma, un pedazo de vidrio, se divide en lo que llamamos el espectro de esa luz. Para no enredarme y para poner un ejemplo sencillo, el arco iris. El arco iris es el espectro del sol y uno ve colorcitos en el arco iris, pero si yo mirara un arco iris en detalle, vería ahí que hay huecos, que no están todos los colores, que faltan algunos colores. Sabiendo qué colores faltan, yo sé qué elementos tiene la atmósfera del sol. Esa es la técnica de espectroscopía que es magia, porque no necesitamos coger una cuchara y traernos un pedazo de sol para estudiarlo acá, sino que lo podemos hacer a distancia. Con la luz que viene del sol, podemos torturar esos fotones y extraerles la información. Y el fotón me dice, mire, yo fui emitido por un átomo de helio o de hidrógeno. Fascinante. Y esta técnica la utilizamos no solo para estudiar el sol, para saber que el sol tiene helio, hidrógeno, silicio, bueno, 96 elementos, sino para estudiar planetas, galaxias lejanas y todo lo que existe en el universo lo podemos estudiar con esa técnica que es la espectroscopía. Entonces, esa técnica no solamente nos da el elemento que emitió ese fotón, sino a qué temperatura estaba. Entonces, es una manera indirecta, porque es a distancia, de saber la temperatura de las cosas. Eso mismo lo hacemos con un termómetro ahora de estos infrarrojos, ¿no? Que no necesitamos ponernos el termómetro ahí debajo de la axila, sino que a distancia manda luz y esa luz rebota y nos da la información sobre la temperatura de, en este caso, el material que sería la piel humana, ¿no? Así que gracias al sol hemos logrado entender muchísimas cosas y desarrollar inventos y instrumentos nuevos para aplicarlos a otras cosas. ¿Qué ha sido para ti como astrofísico estas últimas semanas ver las primeras imágenes del web, ya que hablamos de imágenes? ¿Y qué ha sido para ti esta experiencia? Si yo que no soy experta en esto casi lloro viendo eso, ¿qué ha sido para ti? Quiero conocer tu experiencia viendo estas imágenes. Sí, yo creo que no hay nadie que pase desapercibido al observar estas imágenes. De alguna manera como que nos tocan, ¿cierto? Y claro, mucha gente dice que esta fascinación por el universo es algo que tenemos casi que
impreso en nuestros genes. De alguna manera nos llama la atención todo lo que hay afuera. Y ver cosas que nunca antes nadie ha visto, pues es un lujo. Siempre me gusta pensar en todos los que han habido atrás de nosotros, tratando de entender y de saber qué hay en el universo. Imagínense ustedes, Galileo hace 400 años, si hubiera tenido la posibilidad de ver estas imágenes que hoy vemos nosotros y que están a un clic, y empezar a ver todos los detalles de esas imágenes, pues seguramente se le hubiera explotado la cabeza de la emoción y de tratar de entender todo eso, porque es el universo invisible. Ese universo que vemos en, por ejemplo, la imagen donde salen muchísimas galaxias, ese universo es invisible a nuestros ojos. Nuestros ojos ven solamente luz visible y ese universo está emitiendo en infrarrojo, en un tipo de luz que nuestros ojos no perciben. Entonces, no solamente es que este telescopio sea más grande que los anteriores, sino que está viendo el universo en un tipo de luz con una profundidad que jamás habíamos alcanzado. Y es interesante porque pensamos que en los próximos 20 años vamos a seguir viendo cosas nuevas, completamente nuevas con este telescopio, y que probablemente nuestros hijos sean los futuros astrónomos que estén estudiando esas imágenes en 20 años. Y lo otro fascinante es que esto no para aquí con este telescopio. Ya se están desarrollando nuevos telescopios que van a reemplazar al James Webb dentro de 30 años. Y es que, aunque al Webb se le está llamando el reemplazo del telescopio espacial Hubble, y al pobre Hubble se le está tratando como el nuevo patito feo de la familia, la NASA prefiere llamarle a este nuevo telescopio el sucesor, ya que su ubicación y sus capacidades son muy distintas. Para darte un resumen, la idea de un telescopio espacial surgió en 1946, pero no fue sino hasta la década de los 70 que se inicia oficialmente el desarrollo del Hubble, finalmente lanzado en 1990. Y fue en los 90 también que dio inicio a la creación del telescopio James Webb, inicialmente pensado en enviarse antes del 2010. Finalmente, este telescopio, el más grande puesto en el espacio hasta el momento y con la capacidad de ver al pasado como nunca antes, fue lanzado en la Navidad del 2021, y sus primeras imágenes se dieron a conocer en julio del 2022. Los resultados que obtuvimos con el Hubble desde la década de los 90 fueron en parte los que inspiraron las características y objetivos del Webb. Y como dice Santiago, ya están construyendo los siguientes telescopios. El siguiente en la lista es el Nancy Grace Roman Space Telescope y ya se encuentra en desarrollo. Entonces los astrónomos no solamente vemos el pasado del universo, sino que tenemos que desde ya empezar a pensar en los futuros instrumentos que en 50 años descubrirán cosas nuevas en el universo. Y esto no para, esto es un ciclo en donde vemos al pasado, al presente y al futuro a través de la astronomía. Y también pues creo que vale la pena destacar aquí el instrumento que hace eso posible, que es el telescopio, un instrumento relativamente sencillo, que es probablemente el que más aportes ha hecho a la humanidad en cuanto a su visión de su lugar en el universo, su origen y su destino. Justo le comentaba a Rana antes de empezar el episodio que si llegábamos a tocar este tema tenía ganas de hacerte una pregunta, a ver si tú me puedes ayudar a aclarar un poco. Y es que, pues eso, ¿verdad? Que decís, estamos viendo el pasado del universo, pero mi cabeza no logra entender cómo así que estamos viendo el pasado del universo. Claro, claro, es que no es tan sencillo porque si nosotros pensamos en la astronomía como uno debería pensarla, es la verdadera máquina del tiempo, en el sentido en que la luz tiene una velocidad finita. Es decir, si la velocidad de la luz fuera infinita, como pensaron muchos investigadores y científicos en el pasado, pues no habría problema. Todo lo que vemos a nuestro alrededor llegaría instantáneamente a nuestros ojos esa luz, y por más lejos que esté un objeto, llegaría instantáneamente la imagen a mi ojo. Entonces el universo sería muy diferente, veríamos el universo en tiempo, en tiempo real, todo en tiempo real. La situación es que la velocidad de la luz no es infinita, tiene un valor que es altísimo, 300.000 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que en un segundo un rayo de luz le puede dar como 10 vueltas a la Tierra, pero es finita esa velocidad. Entonces, claro, para las cosas cercanas, pues no afecta mucho. Si yo estoy observando una montaña a lo lejos, pues la luz de esa montaña prácticamente llega instantáneamente a mis ojos. Entre más lejos observes cuando las cosas empiezan a complicarse. Si vamos a observar la luna emite luz, bueno, refleja luz del sol,
y esa luz tarda un segundo en llegar a la Tierra. Entonces estamos viendo siempre la luna como era hace un segundo, todo el tiempo. La única manera de ver la luna como es hoy, en este momento, en este justo instante, es yéndonos a la luna y teniéndola ahí cerquitita. Pero como está a una distancia considerable, tarda la luz un segundo en llegar a nosotros. El Sol está aún más lejos. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Eso quiere decir que siempre estamos recibiendo luz vieja del Sol, que salió hace 8 minutos del Sol. Así podemos seguir yéndonos cada vez más lejos. La estrella más cercana después del Sol está a una distancia tal que la luz tarda 4 años, que bueno, es bastante. Pero si nos vamos ahora a otra galaxia, Andrómeda es una galaxia muy famosa, Andrómeda. Andrómeda está a 2 millones de años de luz. O sea que todo el tiempo cuando vemos Andrómeda en el cielo, la estamos viendo como era hace 2 millones de años. Y Andrómeda está a la vuelta de la esquina, está aquí al ladito. Hoy por hoy estamos viendo con este telescopio James Webb cosas que están a 13.400 millones de años luz. O que su luz salió hace 13.400 millones de años y todo ese tiempo ha estado recorriendo el universo y hasta ahora llega a nosotros. Entonces estamos viendo los orígenes del universo. Por eso se dice que este telescopio va a permitir ver el universo primitivo. Es el universo más antiguo, más temprano, cuando las galaxias apenas estaban en formación. Eso es fascinante porque es una máquina del tiempo que nos pone literalmente en un universo como era hace 13.500 millones de años, y eso es increíble, ¿no? Eso se lo debemos entonces a ese limitante que es la velocidad de la luz, que no es infinita. Si fuera infinita, las cosas serían muy, muy diferentes. Sí, Wow. ver el Big Bang, eso, no sé, yo cuando empecé a escuchar sobre el web el año pasado, pensé que era exageración, hasta que empecé a leer más y dije, ah, no, es que sí es Sí, literalmente es eso. ahí. Ajá. Y Qué claro, loquera. uno se pone a pensar que si existen otras civilizaciones en otra parte del universo y ellas están observando hacia la Tierra, no nos podrían ver ahora, sino verían el pasado de la Tierra. Es decir, esos que están allá lejos viéndonos a nosotros nos verían como nuestra Tierra y el sistema solar era probablemente hace 4.000 millones de años cuando apenas se estaba formando. No son capaces de ver cómo estamos ahora, así como nosotros no somos capaces de ver cómo es ahora eso que está por allá tan lejos. Entonces hay un retraso siempre que puede ser un problema, pero realmente es fascinante porque nos permite ver el pasado. Entonces seguramente por allá en un recóndito lugar del universo hay un astrónomo alienígena viendo el pasado de la Tierra cuando no habían seres humanos o cuando ni siquiera había vida. Ah, y una pregunta, ahora que lo pones así, de ver el pasado, digamos, si es en algún punto el Big Bang, no sé si es en un punto como en el espacio, me imagino yo esta bola de energía o algo así, ¿no? Empieza, n- no sé, en mi cabeza, tal vez por libros, películas y demás, siempre ha sido como un túnel, ¿no? Y todo se va expandiendo. Entonces, en algún punto, alguien podría no necesariamente estar viendo al pasado al ver otro planeta, sino al futuro, si te quedaste como atrás o si empezó a formar más tarde, estoy así totalmente mal. O sea, por ejemplo, si como que qué tan lejos o cerca estás de ese punto inicial, no Claro, sería el futuro. No. claro, eso va un poco, antes de llegar a esa pregunta, va de la mano con pensar cuál es el centro del universo. Esa pregunta se la ha hecho mucha gente. Bueno, ¿dónde está el centro del universo? Y había un físico que murió hace poco, que se llamaba Murray Gell-Mann, y él decía, el centro del universo está en mi nariz. Y claro, la gente en la conferencia cuando dijo eso, dijo, este señor es un ególatra, ¿no? O sea, él es el centro del universo y encima su nariz. Y él dice, no, pero no solo mi nariz, sino la nariz de cada uno de los que están ahí sentados, y todos los puntos en el universo son el centro del universo, porque en el pasado todos estaban en el mismo punto, que es el momento del Big Bang. Entonces, claro, todos los puntos estaban unidos y lo que pasó de ahí en adelante, en estos 13.800 millones de años que llevamos, es que esos puntos que antes eran el centro del universo, ahora se están alejando unos de otros. Pero alguien podría decir, bueno, pero seguimos siendo el centro del universo porque lo éramos hace 13.800 millones de años y pues lo único que ha cambiado es que ahora nos estamos expandiendo, pero es una forma de verlo, ¿no? Entonces, realmente el universo es un ente que se sigue expandiendo aceleradamente y a medida que se expande aceleradamente, pues los objetos van a estar a más distancias y por lo tanto la luz que sale de un objeto tarda más y más y más en llegar a otro objeto. Y eso hace entonces que desde nuestra perspectiva, desde donde estemos en el universo,
cuando miramos a nuestro alrededor, solamente vemos el pasado de esos objetos y el momento en el cual esos objetos emitieron luz al espacio y esa luz luego viaja y viaja y viaja hasta que se encuentra con alguien que la observa. Vieron, yo sabía que yo era el centro del universo. Todos somos el centro del universo. Pero, pero bueno, sí tenemos una tendencia, ya fuera de la comparación, a pensar que todo es como nosotros, ¿no? Cuando buscamos vida en otra parte del universo, hay como una tendencia a pensar que esa vida tiene que ser como nosotros, basada en el carbono, que necesita agua líquida, etcétera. Y por eso entonces, pues no dejamos un poco esa tendencia antropocéntrica a pensar que buscamos algo muy parecido a nosotros, pero no tiene que ser necesariamente así. ¿Cuál es qué imaginas tú cuando piensas en vida extraterrestre? No sé, hace poco me acuerdo, hace unas semanas publicaste en tu blog algo sobre astrolingüística, que ni jamás había escuchado esa palabra y qué fascinante. Sí. O sea, yo sé que es mucha ciencia ficción, no te vamos a acusar si de repente nunca lo encontramos, pero ¿cuál sería tus hipótesis al respecto? ¿Qué es lo que te imaginas tú? Bueno, lo primero es que simplemente por razones estadísticas, las probabilidades de que seamos los únicos en el universo son bajísimas, muy, muy bajas. Sin ir muy lejos, recuerden entonces esa imagen reciente del telescopio James Webb, donde uno ve un cuadradito donde hay muchos, muchos puntos. Cada punto es una galaxia. Esa imagen representa un tamaño de un grano de arena puesto en el borde de mi mano y extendida mi mano. Es decir, en el cielo eso cubre el tamaño de un granito de arena. Y en ese granito de arena en el cielo hay miles de galaxias. Cada uno de esos puntos en la imagen es una galaxia. Y cada galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Y cada estrella tiene mínimo un planeta, puede tener 8, como nuestro sistema solar. O sea, la cantidad de planetas en el universo puede ser comparable a un 1 seguido de 27 ceros. Eso es una cifra descomunal, eso es enorme. Si una fracción mínima de esos planetas tiene vida, ya tendríamos miles o millones de civilizaciones en el universo. Es decir, vuelvo y repito lo que dije al comienzo, las probabilidades de que estemos solos en el universo son bajísimas, bajísimas, o sea, más bajas que ganarse la lotería todos los días durante un mes. Entonces, claro, eso por la estadística y por otras razones, como una de ellas es que en el universo hay tanto tiempo, 13.800 millones de años, que eso hace que haya una cantidad de procesos muy diversos que hayan confluido en las condiciones que necesita un planeta para que tenga vida. Claro, otra situación es que esa vida no necesariamente tiene que ser inteligente, ¿no? Entonces, muchas veces la gente piensa en alienígenas y está pensando es en seres muy avanzados que pueden viajar por el universo, que pueden comunicarse, y se les olvidan las bacterias y los microorganismos que en la Tierra es lo que más hay, ¿no? Si llegara un alienígena y llegara a la Tierra y cogiera un puñado, pues el alienígena diría, en este planeta viven bacterias, microorganismos. O sea, no va a decir aquí viven humanos porque los humanos somos poquitos realmente. Entonces, lo que más hay en la Tierra son microorganismos. ¿Por qué no pensar que lo que más hay en el universo son también microorganismos? Y nosotros estamos buscando los hombrecitos verdes con platillos voladores que pueden comunicarse. Pues no, un poco absurdo, ¿no? Entonces, si nos vamos a la vida como tal, pues las probabilidades son aún mayores. Si nos vamos a la vida inteligente con capacidad de viajar grandes distancias, pues se reducen un poco las posibilidades porque esa vida inteligente requiere procesos evolutivos de miles de millones de años, como nuestra civilización. Ya llevamos aquí en el planeta como vida 4.000 millones de años y hasta ahora tenemos la capacidad de salir al espacio. Todavía nos falta la capacidad de viajar muy lejos, de comunicarnos y bueno, y de sobrevivir periodos de tiempo muy largos en el espacio, es decir, generaciones y generaciones de seres humanos viviendo, creciendo, muriendo en el espacio en un viaje intergaláctico. Ay, no. Solo tengo una última Muy bien. preguntita sobre el sol antes de cambiar de tema. Y es Sí, que hace un ratito cuando nos explicabas lo de las distancias y la velocidad de la luz y mencionaste la distancia a la que está el sol y cuánto tiempo de retraso, con cuánto tiempo de retraso vemos al sol. Y creo que es una pregunta que a muchos en algún momento de nuestra infancia nos ha dado ansiedad y es, ¿nos enteraríamos cuando el sol empiece a apagarse o a explotar? No sé cuál es el término adecuado. O pasaría, o sea, llega tan tarde que ni siquiera nos daríamos cuenta porque sucedería antes de que lo podamos ver. No sé si me explico. Cuando el sol sí, llega te a acabarse. explicas. Claro, te explicas y para eso hay que distinguir dos cosas. Una es
cuando la luz sale del sol, sale de la superficie del sol, tarda 8 minutos en viajar por el espacio vacío hasta llegar a la Tierra. 8 minutos. Pero otra cosa es la luz que se genera dentro del sol. O sea, esa luz no se genera en la superficie del sol, sino en el núcleo. En el núcleo del sol es donde suceden las reacciones que producen luz y esa luz tarda hasta 1 millón de años en llegar a la superficie. Increíble, porque tarda 1 millón de años en recorrer el radio del sol y apenas 8 minutos en recorrer lo que hay entre el sol y la Tierra. Entonces, si la pregunta es, ¿qué pasaría si el núcleo del sol se apaga? Entonces, puede que no nos enteremos hasta dentro de 1 millón de años, porque esa luz que se generó puede tardar 1 millón de años en llegar, bueno, 1 millón de años y 8 minutos nos enteraríamos. Otra pregunta es, otra pregunta es, ¿qué pasa si alguien coge y se lleva el sol? De un momento a otro se lo lleva. Pues ahí sí nos enteraríamos a los 8 minutos. ¿Sí se entiende la diferencia entre las dos cosas? Entonces está entre 1 millón de años si se apaga el interior solar hasta 8 minutos si alguien viene y se nos roba el sol. Wow, qué loco. No, no sabía eso del millón de años para el radio del sol. Ajá, exactamente. Y eso es principalmente porque toda la luz que está atrapada en el interior del sol tiene que buscar cómo salir. Y eso es como salir de un estadio ahí en un concierto repleto de gente y tratar de salir, pues no lo voy a hacer en 20 segundos, sino voy a tardar media hora porque me voy a chocar con todo el mundo, me voy a pelear con este, buscando el camino, abriéndome paso y eso cuesta mucho. A la luz entonces le cuesta mucho abrirse camino para salir a la superficie, pero una vez llega a la superficie ya está vacío todo y ya, sin problema llega en apenas 8 minuticos. Ay, no, qué fascinante todo esto, la verdad. Ya no sé por qué no estudié astrofísica. Todavía se puede. Vámonos, Rana, a estudiar astrofísica. Bueno, es interesante que en astronomía hay astrónomos aficionados. Esto es una ventaja que tiene la astronomía y es que se nutre de los astrónomos aficionados que hacen astronomía por hobby, pero descubren cosas interesantes, contribuyen a la investigación. Esto no pasa en otras áreas, ¿no? Yo no confiaría mucho en un médico aficionado o, o en un constructor de aviones aficionado. Ahí si quiere uno, ¿vale? Pero en astronomía sí se puede y es algo que nutre la investigación en astronomía. Bueno, y ahora sí ya para tocar otro tema de algo que haces bastante también, y es de hecho como nos conocimos, ¿no? La comunicación científica, que bueno, nos conocimos por la Red Latinoamericana de Cultura Científica y tu blog, que ya llevas, no sé, casi 10 años, si no me equivoco, Sí, blogueando. casi 10 años. Sí, sí. Y bueno, más que el blog, haces muchísimas otras cosas de extensión y de comunicación desde hace rato. No sé si nos compartes un poquito cómo ha sido tu experiencia con la comunicación, que al inicio nos contaste que desde niño te encantaba involucrar a todos a tu alrededor y contar historias, ¿no? Y algo que me encanta de tu Así blog a es. mí, cabal, es que tu nicho es sí la astrofísica, pero no es solo la astrofísica, sino es la historia y personajes de la astrofísica y las culturas que también mencionabas al inicio, ¿no? Que, no sé, dice tanto, a mí me encanta leerte, pero cuéntanos cómo ha sido esa experiencia en comunicación. Muchas gracias. Bueno, yo creo que pues no tiene tanto mérito porque la astronomía se presta para conectarse con todas las ramas posibles, es decir, es muy fácil poder conectar la astronomía con la historia, con la arqueología, en la arqueoastronomía, con la biología, en la astrobiología, con muchísimas ramas y por eso entonces creo que el gancho de la astronomía me sirve para poder meter otros temas que probablemente no son tan, entre comillas, vendedores, ¿no? Entonces, si quiero hablar de historia o de química, pues probablemente sea más sencillo atraer a la gente con un tema que inicialmente parece que fuera astronomía y uno como que engancha a la gente y luego por ahí le va metiendo sin anestesia esas dosis de conocimiento, de otros tipos de conocimiento, por ejemplo, de conocimientos ancestrales. Ahora justo escribí una sobre arqueoastronomía y es cómo empezar a entender toda la astronomía de las culturas ancestrales. Pero claro, aquí se involucra la arqueología, la sociología, la antropología, la estadística, el arte, la literatura. Entonces me parece que si uno tiene la oportunidad de hacerlo a través de la astronomía, pues no es tan meritorio, pero bueno, de todas maneras sí me cuesta un poco de esfuerzo porque escribir todas las semanas, pues es complejo, ¿no? Y esto surgió del blog a raíz de que me propusieron escribir una columna semanal en el periódico de mayor tiraje en Colombia que se llama El Tiempo
Y claro, yo dije, bueno, fácil, porque hay tantos temas, ¿no? Puedo escribir sobre cuál es el sitio más caliente del universo, por qué brilla el sol, qué son las estrellas, cómo nacen, cómo mueren. Y claro, uno va agotando temas y a la fecha pues ya llevo como 350 de estos escritos y al final pues me cuesta mucho y eso pues me reta porque tengo que empaparme de muchas historias de otros ámbitos. Entonces para mí el momento de la semana en donde empiezo a nutrirme de muchas cosas es cuando tengo que escribir la columna y pienso en un tema y empiezo a explorar cosas diferentes a mi área de trabajo. Eso es un reto y creo que me ha dado herramientas muy interesantes para poder aproximarme hacia cómo comunicar de mejor manera. Hay que tener en cuenta que cuando alguien coge un periódico y de pronto encuentra una columna de ciencia, pues lo más seguro es que se la salte, ¿no? Porque están más interesados probablemente en el deporte, en las noticias de actualidad, en la política, en otro tipo de noticias. Entonces yo tengo un breve instante de tiempo para que alguien que vea la columna se atraiga por un momento y decida leerla. Eso entonces es el reto principal. Y eso básicamente se hace a partir de un título llamativo. Entonces ahí me como un poco los sesos tratando de poner títulos que la gente los lea y les motive a leer la columna y luego en la columna pues voy llevando al lector hacia una historia, un relato que tenga pues contenido científico, pero también contenido actual, ¿no? De noticias actuales, que tenga chismes. Yo creo que a todos los seres humanos nos gusta mucho el chisme y en la ciencia probablemente no hemos aprovechado ese chisme para comunicar de una manera que la gente se atraiga, ¿no? En nuestros países latinoamericanos, pues nos encantan en general las novelas y, bueno, todas las noticias, etcétera. Y eso es porque a la gente le gusta estar enterada de lo que pasa a su alrededor con otras personas, con otros entornos. Podemos aprovechar eso para comunicar la ciencia de una manera muy cercana, muy amena y muy entretenida, que eso también es algo que muchos critican y es que no les gusta hacer la ciencia divertida, no sé por qué, como que si le quitaran un rigor a la ciencia, si la hacen divertida y cercana, y a mí me parece todo lo contrario. La ciencia per se es divertida, entretenida, cercana porque está a nuestro alrededor y tenemos que potenciar que lo sea aún más. Y por eso necesitamos más espacios como la Red Latinoamericana de Cultura Científica, lo que ustedes están haciendo, porque es la manera en que la gente ve a los científicos como personas normales y se dan cuenta que cualquier persona puede ser científico. Obviamente requiere pues dedicación, esfuerzo, etcétera, pero no es algo que esté solamente destinado a unos pocos genios que están por allá en el Monte Olimpo, allá en un pedestal. Entre más acerquemos la ciencia, más beneficiamos a toda la humanidad. Te dejamos los enlaces al blog de Santiago, sus demás proyectos y otros artículos de interés relacionados con estos temas en las notas del episodio. Tristemente, llegó el momento de las preguntas finales, porque aquí, así como dijiste que te muy gusta rápido. escuchar, sí, a nosotras también nos encanta escuchar historias y esto está súper interesante, podríamos seguir por horas, pero si no, va a costar la editada del episodio. Entonces hay que cortar aquí. Bueno, entonces llegamos a las preguntas finales. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Creo que le diría que no deje de luchar y de esforzarse por lo que le gusta, por hacer lo que quiere, porque después de todo este tiempo, pues puedo reconocer que el camino no ha sido fácil y esto es algo que uno le puede decir abiertamente a la gente. Dedicarse a la ciencia no es fácil, no nos vamos a decir mentiras. Hay momentos en los cuales uno está muy motivado, otros en donde la motivación se va al piso, otros donde parece que los caminos se empiezan a cerrar y uno no encuentra como la salida, pero al final siempre va a haber una recompensa y una satisfacción. Y yo creo que en este camino que he tenido en ciencia he tenido muchas satisfacciones y eso es lo bonito, ¿no? No es llegar a la meta y convertirse en astronauta como todos seguramente soñamos de pequeños o muchos de nosotros, sino es el proceso en el cual uno comparte con mucha gente, intercambia conocimientos, experiencias, se cae, se levanta. Entonces le diría que siga y que no haga caso o haga caso omiso pues a todos los problemas que van surgiendo, que al final pues ese esfuerzo siempre se verá recompensado y que la ciencia pues tiene altibajos, pero al final genera grandísimas satisfacciones, así que vale la pena dedicarse a la ciencia y ese sería mi
mi pequeña conversación con mi yo de joven. Súper, qué buenos consejos, qué buenos recordatorios a cualquier edad. Y ya ¿Cierto? para terminar, la última pregunta que nos encanta hacerle a nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas que nos escuchan para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? Bueno, yo creo que ya para nadie es un secreto de las bondades que tiene la ciencia y de los aportes hacia la humanidad. Si hoy reconocemos los problemas que tiene el planeta Tierra, como el cambio climático y todo el desastre que se está generando, en parte es gracias a la ciencia, ¿no? Y en mucha parte las ciencias espaciales. Cuando empezamos a estudiar el universo, muchos se preguntaban, bueno, pero ¿qué sentido tiene explorar lo que hay afuera y no dedicarnos a lo que tenemos aquí a mano? Y realmente las ciencias espaciales nos trajeron un conocimiento más y mucho más grande de nuestro propio planeta, de todo lo que hay allá afuera. Cuando estudiamos, por ejemplo, las condiciones que tiene Venus o Marte, en últimas estamos viendo lo que podría pasar en la Tierra. Si tenemos un efecto invernadero exacerbado, pues nos convertiríamos como el planeta Venus. Si tuviéramos una pérdida en la capacidad, por ejemplo, del vulcanismo terrestre, perderíamos el campo magnético, perderíamos la atmósfera y nos convertiríamos en lo que ahora es Marte. De hecho, muchos piensan que hace 4.000 millones de años, Venus, la Tierra y Marte eran prácticamente iguales, que todos tenían vida, agua líquida, atmósfera, bosques. ¿Qué pasó para que en la Tierra se hayan mantenido esas condiciones y en los otros planetas no? Pues esa es una pregunta que todavía no tenemos la respuesta, pero sí podemos visualizar lo que va a pasar con nuestro planeta. Entonces, la ciencia en general nos da las respuestas y por cada respuesta que nos da genera nuevas preguntas. Y por eso es tan enriquecedor dedicarse a la ciencia, porque de alguna manera estamos contribuyendo a nuestro conocimiento de la naturaleza, del entorno, pero también estamos cumpliendo con esa característica prácticamente única de nuestra especie y es maravillarnos y tener esas ganas de explorar, de curiosear y de desafiar los límites de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento. Así que no solamente están los beneficios directos sobre la sociedad, la calidad de vida de las personas, sino también los efectos que tiene sobre la capacidad de los seres humanos para pensar en esos problemas que pueden llevarnos a los confines del universo, al origen y al destino del universo. Así que esa sería la característica de por qué la ciencia debe ser importante. Gracias, Santiago, por recordarnos lo importante que es no perder nuestra capacidad de maravillarnos y de seguir compartiendo historias de ciencia. Y por compartir con nosotras hoy tu historia y darnos a conocer el brillante mundo de la heliofísica. Y gracias a ti por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda, nunca veas al sol de forma directa, pero sigue aprendiendo sobre él y nuestro universo en el blog de Santiago. Ahora sí, hasta la próxima.